te defiendo Ospina, le gustan mucho los medios, la folclórica. Yo con 30 años gané un recurso en el Supremo, porque condenaron a un señor inocente a 19 años de prisión. Yo no sé, ese que me critica que ha ganado judicialmente, porque mucha gente dice, ¿cómo sabes si un abogado es bueno o malo? Yo siempre lo digo, el que gana juicios. Hoy en Quorum Podcast tenemos a Juan Gonzalo Ospina, uno de los abogados penalistas más conocidos del país. Llega un testigo, oiga, a usted en algún momento la menor le dijo lo que había ocurrido. ¡Impertinente! Señoría, me gustaría preguntarle cuándo tuvo conocimiento del acto. ¡Impertinente! Vivimos en el país de los delincuentes. En este país es el paraíso para cometer actos criminales. Usted es una, no voy a decir delincuente, pero usted es una mediocre. Usted se tenía que haber ido a su casa, como he dicho, esa jueza que puso al inocente. Usted, ministra, es una incompetente. Le decía, mira, Miguel, yo sé que eres inocente, pero hay que demostrar que eres inocente. Pero no solamente por la sociedad y por ti, sino por tus hijos. Porque si no, el estigma que van a tener en su mente es que mi padre ha sido un violador. ¿Qué debería saber cualquier ciudadano si mañana se ve envuelto en un delito penal? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Quorum Podcast. Hoy tengo el honor, la suerte de tener conmigo a uno de los penalistas más famosos de este país. Y no solamente por los casos que ha llevado, sino porque es de los pocos que se expone de verdad en redes sociales y que no tiene pelos en la lengua. Y por eso me gusta tenerlo aquí en Quorum Podcast. Juan Gonzalo Ospina, bienvenido a Quorum. Bien hallado, muchas gracias, Javi, por la oportunidad y a ver qué sacamos. A ver qué sacamos hoy. A ver en qué lío nos metemos, ¿no? Vamos a ver, antes de empezar, Juanjo, quería preguntarte, porque estamos en una semana histórica en este país, porque se han abierto a la vez dos juicios por corrupción política de los más graves de la historia. Mira que tenemos, pero son muy importantes por las implicaciones y por las cuestiones morales que conlleva. Por un lado el caso Kitchen y por el otro lado el caso Mascarillas, Koldo, Ábalos y tal. Y para romper un poco el hielo, me gustaría, ya que vimos ayer a Ábalos descojonándose en mitad del juicio, ¿qué consejo le darías a su abogado, al abogado de Koldo, de Ábalos? Bueno, dar un consejo a un compañero es tarea complicada y difícil porque nunca en el proceso penal nada es lo que parece. Y una cosa es el análisis que nosotros podamos hacer como ciudadanos de las circunstancias políticas y de la corrupción y de los sinvergüenzas que son. Y otra cosa es la defensa técnica, ¿no? Si hay algún error procesal, si hay alguna nulidad, cuál es la expectativa del cliente, si le están pidiendo muchos años de cárcel pero prefieren celebrar sabiendo que una pena proporcional son 4, 5, 6 años. Pero cuando hay pruebas muy evidentes de un tema de corrupción, pues escuchando ayer a las enchufadas, por así decirlo, parece que es muy razonable la línea que tomó Víctor de Aldama, que es buscar una conformidad con la Fiscalía o una colaboración para que se aplique lo que se conoce como un atenuante de confesión y que es una vía intermedia. Yo creo que el proceso penal español necesita una reforma urgente y tendríamos que introducir esa figura del arrepentido o de la colaboración para que en temas tan evidentes se puedan agilizar las investigaciones y los enjuiciamientos y la persona acusada, pues en vez de irse 40 años de prisión, como hacen en Estados Unidos, dicen, oye, 40, pues te damos 20, pues 20, te damos 10, se puedan acabar conformando. Si quieres un matiz sobre los dos procesos de Kitchen, del caso de José Luis Ábalos, Koldo y compañía, yo en primer lugar me quedaría que es un éxito de la democracia, el poder llevar a los tribunales a los dirigentes políticos que en su debido momento pues eran los máximos responsables del país, demuestra que España, aunque los políticos y la prensa lo critiquen, tiene unas instituciones sólidas, una policía, una guardia civil, que aunque haya rojos o azules en el gobierno, si la haces acabas yendo al juicio. Una crítica más destructiva. Kitchen, 13 años de investigación y enjuiciamiento. Esto es deleznable. Es increíble. Es inaceptable. Esto no tiene recibo alguno. España necesita un gran pacto por la justicia y yo creo que no se hace porque los dirigentes políticos no tienen ni idea. No solamente viven en sus titulares, ¿no? Hace unos días están reformando el Código Penal para el tema de la multirreincidencia y demás. Oiga, lo que tienen que reformar es la ley de enjuiciamiento criminal, que es de 1882, que está bastante bien, pero hay que agilizarla y adaptarla al momento actual.
para que no ocurran estas circunstancias de 13 años para enjuiciar un procedimiento. Y esto genera en la ciudadanía una percepción de que la justicia no es justa, de que la justicia no funciona, de que la justicia está manipulada por los poderes políticos, y no me gusta. A mí me gustaría que todos los ciudadanos del espectro político ideológico de la derecha o de la izquierda estuviéramos orgullosos de nuestra justicia. Si un tribunal te condena o te investiga, que no se ponga en entredicho, ¿no? Como hemos visto el caso del fiscal general del Estado, con una condena contundente, y que haya algunos medios de comunicación que defiendan que fue condenado sin pruebas, cuando evidentemente hubo pruebas condenatorias que enervaron su presunción de inocencia, pero como en este país vivimos en el y tú más, daña nuestra democracia y no miramos más allá. Y en relación a José Luis Ábalos, ya para terminar, pues es una vergüenza. Es una vergüenza, y como ciudadano yo lo siento así, que este señor fue ministro, que llegaron aquí para regenerar la política y se han estado burlando de todos los españoles. Pero ya no siento solamente vergüenza por los acusados, sino por el gobierno de España, en donde no ha dimitido absolutamente nadie por estos casos de corrupción. Llegaron aquí con una moción de censura para cambiar las instituciones y tienen la desfachatez de reírse de todos nosotros con unos casos de corrupción indiscutibles. Yo no sé si el señor Pedro Sánchez sabía o no sabía, pero un perdón o una dimisión o algún tipo de responsabilidad política, qué menos, ¿no? Sí, porque me he de recordar que Ábalos, estando en la cárcel, todavía mantenía el escaño. Llegó a estar en esa situación. Fue tremendo. A mí, una de las sensaciones que me da como ciudadano ya no es que no crea en el sistema judicial y tal, sino que merece la pena. O sea, para mí me da la sensación de que merece la pena. Te voy a trasladar otro caso. ¿Le mereció la pena hacer lo que hizo a Jordi Pujol, por ejemplo? Claro, bueno, yo que me da la sensación de que sí. Yo que estoy normalmente defendiendo a muchos malos, sale muy rentable delinquir en nuestro país, pero no porque haya buenos o malos abogados, sino porque nuestras leyes son ineficientes. Es de recibo que una persona condenada a 200 años de cárcel cumpla 10, 15 años por asesinar, por matar, y acabe saliendo de prisión sin pedir perdón. ¿Cuál es el fin de la justicia penal? Restaurar, restituir y castigar. Es que fallamos, ¿no? Fallamos en el castigo, porque 10 años te vas a la calle, en restituir el daño a las víctimas no lo restituyes porque sales y te mofas de ellas, reparar tampoco. Nuestras leyes fallan. Entonces, claro, ahora se nos rasgan las vestiduras con el Partido Socialista, pero yo también, de hecho, en cara al espectro político con el que me identifico, podría ser el Partido Popular o Vox. Oiga, ¿por qué no plantean una reforma del Código Penal para que esto no pase? ¿Por qué no plantean una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que esto no ocurra? No, es que nos encanta decir, no, es que el gobierno excarcela a los etarras. ¿Y usted qué plantea para que esto no ocurra? Es que esto es, ¿sabes qué ocurre? Es una especie de falsa moral, porque instituciones penitenciarias dependen del Ministerio del Interior, que depende del Gobierno de España. Entonces, claro, no quieren separarlo con un control judicial totalmente independiente, porque cuando llegan al poder, pues lo usarán como mecanismo y moneda de cambio. Pero como los ciudadanos, como tú lo criticas mucho en tu podcast, estamos en esta situación de limbo, que es lo que hay, ¿no? Son las lentejas, las tomas a las dejas. Yo creo que necesitamos una sociedad civil más sólida, más fuerte, más independiente, que exija responsabilidad a nuestros dirigentes políticos y podamos cambiar las cosas. Sí, sí. Y para ello necesitan estar informados, porque es cierto que lo que rodea tu mundo, no solamente a la abogacía, sino al derecho en general, es complejo. O por lo menos parece complejo para la gente que no lo ha estudiado. Y la gente no acaba de entender mucho esto, por ejemplo, de qué depende cada cosa, ¿no? Claro. Hablabas de instituciones penitenciarias, mencionabas lo del tema de ETA. Yo tenía entendido que el gobierno había cedido las competencias en cuanto al tema de cárceles al País Vasco. ¿Me estoy equivocando con eso? No, eso es así. Y lo que ocurre es que, como intenta ser un reino de taifas, aquí hablamos de sistema federal, autonómico, pero tenemos un sistema confederal, ¿no? Cataluña tiene unas competencias que otras comunidades autónomas no tienen cedidas, el País Vasco reclama otras, porque claro, si Cataluña las tiene, Cataluña tiene cedidas instituciones penitenciarias, porque el País Vasco no. Claro, cuando hay una desigualdad entre iguales, es una injusticia. Y claro, los territorios las reclaman. Claro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando instituciones penitenciarias, en este caso, en el País Vasco, es la encargada de velar por el cumplimiento de los permisos y de los grados en la cárcel, para que tu audiencia lo entienda, cuando condenan a una persona entra en funcionamiento la ley de penitenciaria. La ley penitenciaria habla de los permisos de salida para optar a estar en semilibertad y los grados. Claro, esto depende de una junta de tratamiento de la prisión, pero esa junta de tratamiento de prisión está conformada por un director, un jurista, que está dentro del marco de instituciones penitenciarias. Entonces, claro, aquí hablamos de una gran independencia, ya una gran independencia, pero que el de comer es el de arriba y todo... Está todo politizado, todo politizado. Una pregunta, ¿se te han acercado políticos para que les defiendas alguna vez? Perdona que interrumpa el podcast, pero te pido, por favor,
que te suscribas al canal. Es totalmente gratuito en el botón que hay justo abajo del vídeo. Muchísimas gracias, no interrumpo más y continuamos con la entrevista. No, bueno, se nos han acercado dirigentes políticos ahora somos los abogados del alcalde de Almonte, pero no por temas de corrupción política. Nosotros hemos llevado algunos temas, hemos sido también los abogados de San Martín de Valdeiglesias, en este caso sería del consistorio del Partido Popular, pero temas así de corrupción, de índole, como estamos viendo caso Coldo y demás, no, son temas menores de ayuntamientos locales, sí hemos defendido y además es curioso, pues hemos defendido a gente del Partido Popular, con los que nos sentimos más identificados, de grupos independientes y alguno que otro del Partido Socialista, ¿no? Una pregunta. Es común, no lo sé, que, por ejemplo, una persona que tiene una cierta ideología se vaya con abogados de su cierta ideología. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un político del Partido Socialista o del Partido Popular que tengo un problema y creo que eres un buen abogado, pero sé que estás en las antípodas políticas, ¿eso es común? ¿O a la hora de ponerse ya en materia, te dan igual las ideologías y vas a contratar los mejores? Yo si fuera investigado en un proceso penal, quiero la mejor defensa técnica para mi procedimiento y me tendría que ser indiferente si soy de derechas, de izquierda o independentista. Hay unos abogados en Barcelona, que no voy a decir su nombre para no hacer publicidad gratuita, pero que son de ideología independentista y para mí son de los mejores abogados penalistas de España. Y cuando en algún procedimiento penal necesito ir de la mano de alguien, siempre digo, oye, vamos a contratar a estos de Barcelona, que son la pera limonera. Sin embargo, lo que tú has dicho es así. La gente suele identificarse con su espectro político, con su pensamiento y se sienten más cómodos con ellos que con otro. Aunque a mí me encantaría pues defender a alguien del Partido Socialista o de Izquierda Unida que se ve en un lío, porque sabiendo que está en un pensamiento de la democracia, de cuestiones que yo creo en la libertad de empresa, en la familia, en el Estado español, en bajar los impuestos para crear riqueza, etcétera, etcétera. Pero la defensa técnica del procedimiento me gusta defenderla como un gato panza arriba. Entonces, podría ser interesante defender a alguien que no piense como yo, ¿no? Lo que pasa es que ahí dependerá mucho de la confianza que te tenga, ¿no? Claro, la confianza lo tiene que ser todo ahí. O sea, los digo porque a mí, oye, pensar que una persona está totalmente en contra de todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso o todo lo que yo defiendo y sea la persona que me va a defender, joder, pues aunque a la hora de la verdad lo que pese es la calidad del abogado. Pues fíjate, Javi, en temas políticos lo normal es buscar un abogado que comparta tu misma ideología, ¿no? Pero en temas, por ejemplo, de delitos sexuales, que llevamos entra uno prácticamente al día, agresiones sexuales, no son pocos los clientes que son ultrafeministas, defensores de todos los derechos, yo también, de las mujeres, pero desde un punto de vista inclusive radical, y vienen a que les defendamos nosotros, que cualquiera que vea un poco quién soy y de qué picojea, pues saben cómo soy. Y aún así están encantados y tranquilos por la defensa que en el procedimiento le estamos dando, que lo que me gustaría es, si no ha ocurrido ese acto sexual sin consentimiento, defender su inocencia. Pues no son pocos los que vienen, ¿eh? ¿Cómo se defiende a un acosador sexual, macho? Bueno, yo siempre digo, es el titular, no defiendo delitos, defiendo personas, y cada caso es un caso independiente y particular, no se puede generalizar. Yo, en primer lugar, cuando viene una persona y dice, oye, me han denunciado por una agresión sexual, ayer estuve defendiendo a un docente denunciado por cometer 2 supuestos abusos sexuales a menores de edad. Bueno, yo lo primero que digo es, no me asusto por el delito. Llego al calabozo, le veo la cara al cliente, le miro los ojos, intento ver qué me dice su alma y yo hago mi propio juicio de valor si me está mintiendo o no, pero aun cuando me doy cuenta que no me está contando la verdad, no soy quien para hacer un juicio moral, me es indiferente. Yo quiero escuchar su versión de los hechos y quiero ver los papeles. Si lo que él me dice y los papeles no concuerdan, le digo, oye, tenemos un error y tenemos un problema grave, ¿no? Entonces, sobre eso, si no ha cometido la agresión sexual, por ejemplo, ayer yo creo que no cometió la agresión sexual, pues me gusta defender en la búsqueda de la verdad, de por qué se ha puesto esa denuncia. Y si le han cogido con el carrito de los helados, oye, una chica dice esto y 3 testigos dicen que han visto a la chica y encima ha ido al médico y tal, y oye, ya, no lo has hecho, pero esto está muy jodido, ¿no? Habrá que buscar una conformidad, una pena proporcional, habrá que buscar un plano de humildad y de perdón con los denunciantes, con las víctimas, que intentar ser el mejor abogado y decir que tienes mucho ego, porque luego el que se va a la cárcel muchos años es él. Correcto.
Es que entiendo bueno, la premisa de defiendo personas y no defiendo delitos, pero claro, me intento poner en tu situación y pienso, vale, tú imagínate que en ese juicio de valor, o al final porque las pruebas lo dicen, ¿vale? O tú eres consciente, porque entiendo que hay una parte de ahí que te transmite la sensación de estar con esa persona, que sabes que es culpable, lo sabes perfectamente, y consigues que se libre. Sí, ha pasado. ¿Y cómo se trata eso? Yo creo que en mi ADN como abogado penalista, a mí me gusta ser un abogado defensor. Es decir, que nos ataquen y como un judoka, ¡pum!, coger ese ataque y hacerlo nuestra fortaleza, ¿no? En mi pensamiento moral o ético digo, oye, la culpabilidad la tienen que demostrar ellos. Y yo con las mismas reglas de juego que ellos tienen más, la policía, informes periciales, la fiscalía, el juez instructor, ellos tienen más. Oye, si ellos no demuestran la culpabilidad, no es un problema de dos penas, es un problema o del sistema o de que no han podido demostrar, más allá de toda duda razonable, que los hechos han tenido lugar. Pero si tú me preguntas, Juanjo, ¿tú defenderías a un culpable para dejarle inocente? Claro que sí. Claro que sí. Yo creo que es como un médico que yo no podría abrir un corazón y meter el bisturí, pues me daría un mareo y me daría ansiedad, ¿no? Pero cuando viene una persona, intento eliminar cualquier tema personal y emocional. Viene un sujeto, oye, me han acusado de cometer un delito de narcotráfico, ¿no? Que todo el mundo se rasga las virtudes. Yo lo identifico, lo analizo, veo si hay prueba de cargo y de descargo, a favor o en contra, y hago un análisis de rigor, basado en la confianza mutua, en el sentido común y en la verosimilitud. Le miro a la cara al cliente y le digo, mira, tú eres un gran empresario que trae fruta de Latinoamérica. Bien. Sin embargo, macho, hay una conversación que estás hablando de meter algo en el contenedor, hay un pago de criptomoneda en Dubái y se te ve con un tío que es el capo, el líder de la organización criminal. ¿Me puedes explicar todo esto? No. Y le digo, oye, si te han cogido el garito de los helados, en vez de 18 años de prisión, intentemos que sean 9. ¿No? Pero aún así, si por el contrario no estás a prueba de cargo, no seré yo quien tenga que decir si es culpable o inocente, porque no soy ni cura, ni sus padres, ni medios de comunicación que luego nos ponen la cara y a mí colorada. Yo le voy a defender como con las máximas garantías en la defensa de su presunción de inocencia, y es lo que me apasiona como penalista. Porque tú defiendes, bueno, antes me contabas que tenías cientos de casos a la misma vez, ¿no? Abuso sexual, asesinato, narcotráfico, es una barbaridad. ¿Cuáles son los casos más complicados de defender? ¿Cuál es el mayor reto que hay contra ciertos delitos? A ver, yo creo que los más complicados son dos: las agresiones sexuales y los delitos contra la salud pública. Los delitos de agresión sexual se presupone que son ciertos los hechos que dice una denunciante. Una mujer dice, oye, me han violado, me han agredido, me han tocado, se presupone cierta esa manifestación. Entonces, sobre esa premisa que es prueba de cargo casi juris tantum, como se diría, pues hay que construir el por qué está mintiendo. Entonces es muy complicada esta tarea. Hay que determinar si tiene alguna patología mental, si tiene una envidia, si tiene celos de tu pareja o tu expareja. Hay que activar la tecla del porqué de esa denuncia falsa, ¿no? Estos casos son apasionantes porque cuando te encuentras una persona que dice, oye, me ha pasado un caso mediático de un dirigente político de Vox que quedó con una chica, fueron a tener relaciones sexuales consentidas, la chica se fue a su casa y quería mantener con él una relación, él no, y le denunció ella a él por una agresión sexual. Y en ese caso fue apasionante, lo ganamos porque era la verdad, pero también un poco por la providencia divina y por un juez instructor, que es una crítica que yo hago mucho, que practicó pruebas necesarias, las cámaras de seguridad, la geolocalización del teléfono, y le pudimos demostrar que ella mentía y quedó él inocente. La otra dificultad de defensa de procedimientos son los de narcotráfico. También se presupone que lo que dice la policía va a misa. Oiga, que ese fulano es un narcotraficante porque en esa reunión se habló de esto, y era una reunión donde se hablaba de cuestiones escolares. Tenemos que demostrar prácticamente de qué se habló de esa reunión si no era de ese tráfico de drogas. Estos dos procedimientos, a mi juicio, son los más apasionantes. También se habla mucho del penal económico, que son los delitos fiscales, las estafas, el blanqueo. Son entretenidos, son divertidos. A mí me gusta enfocarlos como una defensa técnica de la presunción de inocencia, es decir, que los hechos no son como refiere la agencia tributaria
o la Fiscalía, más que en si se ha incumplido la cuota tributaria para el fraude del IRPF, ¿no? Pero bueno, yo creo que los más difíciles, la tarea más complicada, si hablamos de la Champions, serían los delitos de agresión sexual y de salud pública. Entiendo, sobre todo, con los de agresión sexual, porque casi de primeras te vas para la cárcel. Sí, sí. De manera preventiva. Bueno, entonces, y de salud pública también. O sea, no nos equivoquemos. Yo soy muy crítico con la prisión provisional, que en España es, si se te tenemos un sistema inquisitorial propio de la Inquisición, en donde si se te presupone culpable al principio... para adentro. Para adentro. Claro, es que digo que defender o montar un caso sabiendo que la persona acusada está en un calabozo, está en la cárcel... Muy difícil. O está en su casa, es diferente. No tiene nada que ver. Se habla de las garantías procesales y del derecho de defensa. Defender a una persona que está en prisión se limita a la presunción de inocencia, se limita el derecho de defensa. Ahora tú te he contado, me voy a Murcia, voy a ir a 2 prisiones a preparar un juicio en Murcia 1 y en otra prisión. Claro, es que tengo que ir ahí para hablar con el cliente, coger el tren, reunirme con él, el cristal. No es lo mismo a que decirte, oye, vente a las 11 al despacho, vamos a ver todos los papeles, vamos a ver el ordenador. No tiene nada que ver. Y efectivamente se limita el derecho de defensa a una persona en prisión que una persona que está en libertad. ¿Y cómo está la gente cuando la meten en la cárcel? Gente normal, su trabajo, y que está en la cárcel por algo que no ha hecho. O sea, ¿cómo te los encuentras ahí? Tiene que haber destrozados. Una labor es lo más difícil. Por tu parte psicológica o bueno, muy humana, ¿no? En esa parte, porque la gente se te derrumbará. Bueno, se te derrumba, pero aquí hay una reflexión muy interesante que has puesto encima de la mesa, que es defender al cliente, que bueno, al fin y al cabo se resigna a aceptar esa realidad, despertarse a las 8, bajar al patio, ir al gimnasio, sus actividades, leer, y ahí está. Y cuando se me derrumba le digo, mira, macho, vas a salir de aquí. No sé si en 2 meses o en 1 año, pero vas a salir de aquí. 100%. Lo más complicado es la familia. El padre, la madre, la mujer, los hijos. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Cuando una persona inocente se ha comido 2 años de prisión, yo siempre hablo de Sandro Rosell, pero hay otros tantos, y no pasa nada. Entonces aquí hablamos del caso Kitchen, 13 años para hacer un juicio, pues hablamos de Koldo y compañía, y de todos los inocentes que han estado en prisión y sale gratuita, el fallo sale impune. No, yo no quiero este sistema para mi país. Me gustaría que el día de mañana, si un juez se equivoca, lo siento, se equivoca prácticamente, y lo digo así de claro, a sabiendas, tiene que tener consecuencias. O sea, creo que entre nuestros dirigentes políticos y nuestra judicatura, y por esto me van a criticar, el error sale impune. O sea, yo soy abogado, me como un plazo, me ponen una queja y me inhabilitan. Pero aquí, Sandro Rosell se va 2 años a la cárcel, le destrozan su honorabilidad, su dignidad, y no pasa nada. Promocionan a la jueza que le metió en prisión al Tribunal Supremo y no pasa nada. Esto es serio. ¿Esta es la democracia que tú, Javi, quieres para tus hijos o que yo quiero para mis hijos? No, no es la que yo quiero. Entonces, cuando estábamos hablando del podcast, y yo te doy las gracias por darme esta oportunidad para hablarle a tus oyentes, oiga, pidamos responsabilidad, pero no del ITUMA, del PSOE, del PP. No, no, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Cómo vamos a reparar el daño a una persona cuando hay esos errores? ¿Y por qué se producen esos errores? Que también muchas veces lo digo. Oiga, vamos a buscar mecanismos de investigación criminal más eficiente y más ágil. Más medios para la policía, más medios para la Guardia Civil, un fiscal que les acompañe, un juez de garantías al que yo le pueda pedir, oiga, quiero esas cámaras. Y el juez dice, coja las cámaras. ¿Cómo hacen los norteamericanos? No, aquí yo le pido a un juez, quiero esas cámaras y no son pocos los casos que me dice el juez, es impertinente. Oiga, no es impertinente. Este señor estaba ahí, quiere demostrar que estaba ahí, no estaba en la descarga de la goma con 1000 kilos de hachís. No, no me interesa la cámara. Oiga, quiero la geolocalización del teléfono para demostrar que no estaba en la descarga. No es impertinente. Recurres a la audiencia provincial y puede que no te lo admitan. Oiga, esto limita el derecho de defensa. Y por eso digo alto y claro que en España hay inocentes condenados en prisión. No porque los jueces sean buenos o malos. No, 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 no. Que por cierto, en general son muy buenos. Sino porque limitan el derecho de defensa. Yo para demostrar que una persona no ha cometido un delito tengo que practicar diligencias. Practicar diligencias en el siglo XXI es agilidad. Tengo un caso ahora mismo de un cliente que le han robado 3 coches valorados en 600.000 euros. Un Ferrari, un Lamborghini y demás. Y me dice el cliente, vamos a denunciar, vamos a denunciar. Y digo, no, espérate. Porque como vamos a denunciar, nos va a tardar 2 o 3 años hasta que los coches te los devuelvan. Es que vivimos en el país de los delincuentes. Ahí tienes otro titular. En este país es el paraíso para cometer actos criminales. Tú ves normal lo que te estoy diciendo, te compras un coche de 200.000 euros, se lo das a un señor para que te lo alquile, cambia
tiene un contrato de alquiler, ya no puedes recuperar ese coche si te deja de pagar ese alquiler. Porque si tú vas y coges el coche es un delito de arbitrariedad del propio derecho. Eso se tiene que acabar. Cuando las leyes no protegen a los más débiles y no defienden la justicia, hay un grave problema en la sociedad. A todos los entrevistados, cuando vienen, en función de su nicho, les pongo en una situación y es, en un futuro llegas a ministro y tienes plena confianza del presidente, poderes absolutos y tienes que cambiar 3 grandes cosas en tu sector. ¿Qué es lo más urgente que hay que cambiar ahora mismo? 3 cosas. La ley de enjuiciamiento criminal, la ley orgánica del Poder Judicial y posiblemente la ley de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué estas 3 cosas? Mira, empecemos por la más importante, la ley orgánica del Poder Judicial. La ciudadanía dice, no, la cúpula de los jueces está dirigida por los políticos porque los nombran. Es cierto. Los jueces del Consejo General del Poder Judicial están elegidos por nuestros dirigentes políticos. Y yo hago esta reflexión. ¿Para qué? Es decir, los políticos no quieren soltar esa facultad porque dicen, joder, como el Consejo General del Poder Judicial al final se administre por jueces de manera autónoma e independiente, a ver si luego esto va a ser un lío. Entonces, indirectamente tú mandas un mensaje a la ciudadanía de que quieres controlar la judicatura. Y luego, en la realidad, no controlas a la judicatura. Entonces digo, ¿por qué tenemos lo malo? Que es la percepción falsa de que controlas a los jueces, lo malo, y dañas la honorabilidad de los propios jueces haciéndoles creer que tienen una mano negra dentro de los políticos. Entonces, el Consejo General del Poder Judicial tienen que nombrarse, como se hizo en el año 86, cuando llegó la democracia, antes de la reforma del 86, yo opino, 12 jueces entre jueces, solo por jueces, dentro de las asociaciones de jueces. Y luego da mucha tristeza porque si tú eres un gran juez de un municipio, de una localidad, para poder crecer en el escalafón judicial, normalmente te tienes que poner en la APM o en alguna asociación importante. Esto no es bonito. Yo creo que tendríamos que buscar una forma con los jueces consensuada en donde, oiga, sus 12 vocales, ¿cómo los quieren escoger? Y el resto de los magistrados, entre juristas de reconocido prestigio, que me parece interesante. Reforma del Consejo General del Poder Judicial. También con mecanismos de mérito y capacidad y de puntos negativos. Esa juez que mandó a un señor 2 años a prisión siendo inocente, tampoco digo que la metamos en la cárcel, faltaría más. Pero oiga, vaya usted a hacer resolver sentencias a la nevera, a la comunidad de vecinos del pueblo de no sé qué, ¿no? Correcto. Pero no al Supremo. Entonces, tiene que haber un control en nuestra judicatura con transparencia, que eso es bueno para nuestra salud democrática. Segundo, la ley de enjuiciamiento criminal. O sea, yo la cambiaría, introduciría algo que yo creo que la audiencia puede entender, que es una audiencia previa penal, que es que si, Javi, yo te denuncio a ti, cuando admitan la denuncia, antes de que vayas a declarar como investigado, hay una audiencia, citado judicialmente. Oiga, mira, es que Ospina me ha denunciado porque tuvimos un contrato de un alquiler y el cabrón me debe dinero y no me ha pagado y por eso me ha denunciado. Y el juez lo ve y dice, archivado. Como una especie de juicio rápido, como ocurre hoy. Se agilizaría muchísimo la justicia española. ¿Para eso necesitarías gente o voluntad? Voluntad. Yo siempre digo, las leyes son ineficientes por 2 principios, por dolo o por imprudencia. Imprudencia es que no tienen ni idea, pobrecitos, y otros con esa maldad. Yo quiero creer que no hay una maldad clara, pero oye, la ley de enjuiciamiento criminal es un desastre. Hay que mejorarla y agilizarla y no puede haber inocentes en prisión. Cambiaría el tema de la prisión provisional. No me gusta la prisión provisional. Oiga, si usted cree que un señor se va a fugar, lo pone en arresto domiciliario con el teléfono móvil 24 horas y como le llame y no conteste, se va a la cárcel. Y ya te digo yo cómo va a estar el tío todo el día con el móvil ahí, geolocalizado en su casa. Nos ahorramos dinero, se puede defender mejor. Esto de la prisión es que es algo de la cacería de brujas. No me gusta. Los americanos, en el caso de Madoff, estuvo 24 horas detenido. Luego lo condenaron a cadena perpetua prácticamente por las penas que le impusieron, pero no estuvo en prisión provisional. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos eso? No me gusta. Yo lo tenía entendido, sobre todo, como por ejemplo en el caso de Ábalos, que no está condenado todavía y está en la cárcel, es por el tema del riesgo de fuga. Ya, pero se pueden buscar otras medidas. Oiga, usted hay riesgo de fuga. 1 millón de euros de fianza, ya no tengo dinero. Pues hipotéquese usted, su familia, su abuelo, su tío, su hermano, 1 millón de pavos. Te das que hablar con Javi, con los amigos de turno, oye, prestarme 50.000, 100.000. Como te fugues, ya no es que te fugas, es que le des pasta a todos tus amigos. Entonces, primero, el tema económico. No me parece una cuestión menor. Que la gente dice, no, una fianza. Una fianza no es una broma, ¿eh? Sí. Una fianza no es una broma. Si no tienes pasta, tienes que pedir prestado. Y ya te digo yo que acaba apareciendo el dinero. Primero. Segundo, la retirada de pasaportes, sí, te puedes fugar por Portugal, comprar un pasaporte, pero comprar un pasaporte falso si eres Ábalos también es un poco extraño, ¿no? Arresto domiciliario. Pulsera.
telemática, que te la pongan. Es que, no sé, hay 1.000.000 de opciones. Y yo honestamente creo... ¿Por qué entiendo que está en prisión? Entiendo porque el Tribunal Supremo dice, como se nos fuga nos convertimos en un hazmerreír increíble, ¿no? Pero yo creo que habría que valorar reformas legislativas, no por nuestros jueces, sino por nuestros políticos, para decirle, oiga, señor juez, antes de enviar a un señor a prisión, valore si se puede ir a su casa, si se puede poner la pulsera, si se puede una geolocalización permanente, a un mecanismo, pero no me gusta la prisión de Ábalos. No me gusta esa prisión provisional. Y por último me decías el Tribunal Constitucional, que mi pregunta era si habría que cargárselo. No. ¿Por qué? Yo soy un amante del derecho y el Tribunal Constitucional es un éxito de nuestra democracia. Tenemos que saber de dónde vamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y salvaguardan y protegen los derechos fundamentales. Que la audiencia entienda los derechos fundamentales inherentes al ser humano por haber nacido, ¿no? Derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, no a tener una vivienda, que eso es un derecho positivizado. Tú no naces con derecho a tener una vivienda, ¿no? Tienes que buscarlo. Y habrá que buscar cómo el Estado te ayuda a tener una vivienda, ¿no? Pero yo hoy hablo de los derechos. Si tú estás en la selva y naces, ¿qué derechos tienes como ser humano? Bien, el Tribunal Constitucional protege esos derechos. Es el garante, por así decirlo, de los derechos fundamentales, de esos derechos, obviamente constitucionales, pero fundamentales. Y hay un debate interesante, a veces, no siempre, entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para las garantías de estos derechos fundamentales, el derecho de defensa. A mí me acaban de condenar a un señor en Ciudad Real en un juicio en donde un año antes la misma juez me había condenado. Y digo, oiga, mire, yo creo, señora jueza, que usted está contaminada. Lo planteé, la recusé, ahí se quedó. Ha llegado la sentencia, condenado. ¿Esto cómo va a terminar? No sé si el Supremo va a terminar dándome la razón o no porque su juez está contaminado, pero yo creo que el Constitucional y luego Europa, oiga, la percepción y la ciudadanía, a mí lo que me duele mucho es que nos hagamos trampas al solitario. Y abro un paréntesis, acabo de ver el juicio del caso de Tokio, que hubo tras la Segunda Guerra Mundial, y veo cómo hace 50 años ya hacían trampa a los políticos para ir amoldando su sentencia condenatoria, y es una pena, ¿no? Y veo estos jueces que ¿qué le hubiera costado a esa jueza de Ciudad Real abstenerse? Nada. Pero ese ego, esa laguna legal, oiga, mire, taxativamente, si usted enjuicia a un señor, no puede volver a conocer de un procedimiento de este señor. Ya, pero entonces me da igual. No hay medios, buscamos jueces. Pero usted ya tiene un prejuicio de que este señor es un delincuente. Claro. Entonces, ¿dónde tengo yo la esperanza de que esto pueda salir adelante? En el Constitucional. Entonces, a mí me gusta el Constitucional. Otra cosa, en el Constitucional no hay magistrados tontos. O sea, y en el Supremo tampoco. Los magistrados que tenemos en el Constitucional son juristas de reconocido prestigio. Tengo grandes amigos ahí, conozco grandes jueces que tienen una trayectoria intachable, y también en el Supremo. Pero no me gusta cómo se escogen y se eligen. Y no me gusta que haya esa duda indiscutible de que le deben su poder, su asiento al partido político de turno. Pero es que es verdad. Es que es verdad, pero no me gusta. No me gusta. Porque en Estados Unidos también lo elige, a los justices lo elige el presidente, pero son de por vida. Claro, correcto. No los pueden quitar en cualquier momento. No los pueden quitar. Y piensan en su legado. Claro, y manipular a un jurista que ama el derecho y por encima de todo está el derecho, ¿no? Lo veo más complicado. Y cuando va a dictar una resolución judicial, aunque te haya puesto el PP o el PSOE, siempre dice, sí, pero luego mi honor y mi dignidad es la que queda cuando yo firme esta sentencia, ¿no? Entonces, si son de por vida, yo creo que es más difícil que puedan ser manipulables. Habría que buscar una elección que sea diferente, con unos mecanismos de mayor control, de transparencia en esas audiencias como los americanos, ¿no? Para escoger esos magistrados, pero yo no eliminaría todo. ¿Y no lo meterías dentro del Poder Judicial? Es que el Tribunal Constitucional me da la sensación a mí, y no me entero yo de mucho de esto, es que se ha convertido en el Tribunal Supremo del Tribunal Supremo. Son matices de doctrina. Es decir, el Tribunal Constitucional es un órgano constitucional que está en la Constitución española y no es Poder Judicial, porque el Poder Judicial llega hasta el Tribunal Supremo. No creo que eso sea el problema. El problema que a mí no me gusta es lo que te estoy diciendo yo, esa percepción en la ciudadanía que su resolución va a ser favorable, según la mayoría, del poder político al que le debe el poder. Y hago un matiz. Los estados de alarma fueron dictados inconstitucionales. Y esto no es ninguna broma. Y en una democracia seria, la gente se tendría que haber levantado y haberle dicho al presidente de gobierno, usted por lo menos márchese, dimita o convoque elecciones. Porque sus estados de alarma que nos encerraron a todos fueron ilegales.
Pero como he dicho yo anteriormente, aquí ya no pasa nada. Te entiendo, pero bueno, yo es que ahí no sé si estoy... o sea, pero no por nada, sino porque hemos visto la ley de amnistía Sí. hecha por quien se iba a beneficiar de Y esa los ley. indultos. Y los indultos. Es que es tremendo. Y los seres. Y los seres. Es que claro, si te pones a tirar, Claro, todos los hay temas muchas políticos, cosas. todos los temas políticos Muchas cosas. están muy feos. Pero yo hablo de Claro. ese ciudadano que han detenido, se le han llevado a Totalmente. comisaría y se le ha extralimitado en su derecho En de esa defensa. base sí que sigo confiando, igual que sigo confiando en la fiscalía para cosas del ciudadano de a pie, pero no para el político. Pero bueno, dejemos esto a lado, ya he quedado las 3 cosas que cambiarías. Volvamos un poquito a la actualidad. Antes lo tengo en la cabeza lo del tema del acoso sexual y de los delitos de acoso sexual, y quería preguntarte qué has visto tras la ley del solo sí es sí en cómo ha cambiado todo esto. Porque me imagino, bueno, no lo sé, te pregunto si has tenido clientes afectados por esta ley. Mira, vamos a ver. A tu audiencia. Con la reforma de la ley del sí es sí, no ha cambiado absolutamente nada. Es demagogia política. ¿Por qué? E inclusive si ha cambiado, ha sido para favorecer al delincuente. ¿En qué sentido? Se han unido todas las penas en agresión sexual. Antes había abuso sexual, acoso sexual, agresión sexual. Entonces, si el tipo penal del abuso, para que la audiencia lo entienda, iba de 3 a 6 años, ahora la agresión sexual va de 3 a 12. Por eso se ha encarcelado a abusadores sexuales que tenían penas que al bajar el tipo penal, el marco penal, dicen, oiga, no, ahora la agresión es de 3 a 6, de 12, pues 3 me voy a la calle. Entonces, usted es una, no voy a decir delincuente, pero usted es una mediocre. Usted se tenía haber ido a su casa, como he dicho, esa jueza que puso al inocente, usted, ministra, es una incompetente. Pero yo si fuera el presidente de gobierno progresista, hasta aquí no puede seguir, hombre. Pero usted ha visto la que ha liado. Usted váyase, Javi, yo tengo un despacho de abogados. Alguien me la lía así en un recurso y digo, mira, está fenomenal. Se va a la calle. No pasa nada. Te vas a otro despacho de abogados, te montas tu despacho de Yo siempre he abogados. pensado que Irene Montero, con esta ley, no lo hizo por maldad. Que hay mucha gente que se piensa que... No, es que es porque es una inútil. Bueno, pues Ella entonces y su no puede círculo. ser ministra. No puede ser ministra. Claro, totalmente. Pero, ¿sabes lo que yo he hecho en cara? En una democracia de calidad, la crítica, por supuesto, que vendría de la oposición, pero de tus propios compañeros. Que yo tengo amigos del PSOE, de Esquerra República de Cataluña, del PNV, gente muy seria. Que yo además yo creo en el sentido común, que tienen mamá, que tienen papá, que tienen familia. Oiga, no le dicen nada a sus compañeros. Oiga, tiene un poco de decencia, ¿no? Pues márchate, ¿no? O sea, increíble. Entonces, pero para que la gente lo entienda, lo de, hermana, yo sí te creo, el solo sí, sí. Pero que es que yo llevamos 20 años con eso. Porque el Tribunal Supremo, no el político, que está en otros temas, el Tribunal Supremo, nuestros jueces, determinaron que cuando una denuncia, por eso yo te he dicho que son los casos más difíciles de defender, de una denunciante, de una víctima de agresión sexual, que es verosímil, que está sostenida, que no tiene ánimo espurio, que no tiene animadversión, se presupone cierta. Pero esto no es por la señora Irene Montero, esto ya estaba por nuestro Tribunal Supremo, que por cierto no me gusta. No me gusta. Y yo haría una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o del Código Penal para salvaguardar y proteger la presunción de inocencia. Por ejemplo, el caso de Dani Alves. El caso de Dani Alves, que le dejan inocente en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una sentencia que se tiene que leer cualquier jurista y no jurista, gracias a Dios por las cámaras de seguridad, pues dicen las magistradas que le dejan inocente, que es muy inverosímil que una persona que ha sufrido una agresión sexual en un baño salga, le choque a la amiga, se quede riéndose, se tome una copa y luego pues te vengas abajo, ¿no? No es compatible con el sentido común ni la lógica, ¿no? Uh-huh. Pero le condenaron en la audiencia provincial. Entonces, no me gusta. Oiga, mire, lo he dicho antes, no se puede tratar de manera desigual a los iguales. Usted y yo somos iguales ante la ley, pues unas mismas reglas de juego. Pero no se puede presuponer que una denuncia se presuponga cierta. Porque esto es de la Alemania nazi. Esto es de la cacería de brujas. Ese señor es una bruja a la hoguera. Oiga, mire, por favor, vamos a buscar una democracia de calidad, seria, de rigor, y vamos a buscar mayores garantías para condenar siempre a los culpables, pero dejar inocentes siempre a los inocentes. Sobre todo, macho, porque cuando pasan estas cosas, yo siempre, y esto la audiencia que ya me conoce sabe que lo he repetido, pero para que vean que se puede aplicar a casi cualquier cosa. Cuando hay ciertas líneas rojas que se traspasan y no pasa nada, es decir, la ciudadanía, la política, las asociaciones, no ponen la voz, un grito en el cielo y intentan parar lo que está ocurriendo, esa línea se mueve.
y ya nunca puede volver atrás. Y con el tema de la presunción de inocencia, que creo que se está dinamitando, y fíjate, pero por impresión, o sea, yo no es que no estoy metido en este sector, pero me da la impresión, joder, esto empieza en una vorágine que luego es muy, muy difícil volver hacia atrás, ¿no? Y con el tema de la presunción de inocencia en este país, lo he visto también muy, que ahora te quiero preguntar por eso, muy instigada por los medios de comunicación. Claro, porque buscamos villanos, no buscamos héroes. Cuando yo defiendo ese agresor sexual denunciado por 2 chicas que le han puesto detenido un pederasta... Oiga, que la denuncia es casualmente cuando este chaval les ha suspendido las asignaturas a todas las chavalas y van a repetir el curso. Y nadie ha visto nada. Y las agresiones ocurrieron delante de 25 niños. Y nunca dijeron nada. Y ocurrieron en septiembre hasta junio cuando suspendieron el curso. El villano. Aquí bueno el villano. Eso es la primera reflexión. La segunda reflexión que yo quería matizar contigo. Es cierto que cuando se sube la línea roja es muy difícil que vuelva en un espacio temporal pequeño, pero luego los péndulos son más radicales. Oiga, el caso de Donald Trump, el caso MAGA o el caso de España, que se está radicalizando mucho, no me gusta. Yo creo que la virtud está en el equilibrio, es porque se han pasado la raya. Ellos, los del solo sí es sí, que ya te denuncio, ya es una... ¿Con Julio Iglesias? No, es que le han denunciado. Le han denunciado, parece ser que han pagado... Eso fue alucinante. Claro. Alucinante. Claro, pero entonces la ciudadanía... Yo cuando empecé a ir a la tele hace ya 10 años, que tengo 39, la audiencia no es tonta. ¿Por qué Vito Quiles tiene 1.300.000 seguidores en Instagram? ¿Por qué los jóvenes le siguen? Porque los jóvenes no son tontos. Y dice, no, sale Pedro Sánchez, la vivienda es un derecho social. ¿Cómo vas a ser un derecho social si no puedes alquilar ni comprar una casa? La sanidad pública, años y meses de espera. La educación, y vas a la universidad y tienes que gastarte miles de euros comprando libros, la matrícula. La mejor red ferroviaria y no vamos a entrar a valorarlo. Entonces la gente no es tonta. Entonces, esa línea roja, no sé si en 4 años, pero ya te digo yo que en un tiempo va a bajar mucho más del equilibrio y tampoco es bueno. Tampoco es bueno. Yo es que para ciertas cosas soy pesimista, ¿eh? Y antes hablabas de la elección de los jueces. Yo creo que estamos más cerca de que los jueces los elija la gente, como en México. Eso es horrible. Eso sería... Bueno, sería una locura. Bueno, lo han intentado. Una locura. Lo han intentado con Sumar y Podemos y las reformas a donde querían ir. Porque es democrático. Querían ir a eso. Porque es democrático y porque... Pero eso, venderse al ciudadano ignorante es muy fácil, pero no saben lo peligroso que es, porque entonces ese juez, como en Estados Unidos, va a buscar el caso mediático. Y van a ir a por el villano. Y no más el superhéroe. Y es súper peligroso. O sea, España tiene una gran administración de justicia, con fallos. Tiene una integridad moral intachable la mayoría de los jueces. O sea, lo que yo he tenido procedimientos en Francia, en Inglaterra, en Tailandia, por supuesto. Si aquí hay una detención ilegal, me voy a Plaza Castilla y le digo a un juez, oiga, señor juez, que es que han detenido a un señor por un tema civil y tal. El juez puede decir, hay jueces de todo, ¿no? Pues paso, ¿no? Y ya mañana pasa de Moratalaza aquí al juzgado. Pero hay pocos, o los menos, que pueden decir, a ver, habeas corpus, que quede en libertad. Y a mí me ha pasado. Yo bajaba a un señor de un avión que lo iban a expulsar de este país. Eso es... ¿Cómo explica eso? Bueno, una persona que estaba en una situación irregular de España, la ley de extranjería recoge que cuando ya ha habido la segunda notificación y demás, no tienes papeles y tal, te suben a un avión y te expulsan, ¿no? Después de estar un tiempo en estos CIEs de extranjería, ¿no? Y el mecanismo que da la ley es parar esa expulsión de urgencia con un procedimiento que sería el habeas corpus para parar a ese señor y que baje y que posteriormente el juez de lo contencioso administrativo decida si la resolución de expulsión es conforme a derecho o no. Entonces yo tuve un procedimiento hace años que estaban sacando a una persona ya en un avión montado con el cinturón y el juez paró el avión y lo bajaron porque aquí se habla también mucho del tema de los sin papeles y más, pero también hay irregularidades en la ley, hay fallos en la ley, que una persona que tiene el hijo, la madre, que ha trabajado, que ha tenido una conducta intachable y quiere ser un buen ciudadano, por A, por B o por C, no se le concede los papeles y en este caso, pues conseguí parar que no fuera expulsado y luego, al día siguiente, en el proceso judicial contencioso, pues se queda en España y regularizarlo, ¿no? Pero eso es porque tenemos jueces que les gusta hacer de jueces. Yo siempre digo, ojalá tengamos jueces que estén encantados de ser jueces y no fiscales. Fiscales que hagan de fiscales y policía que haga de policía. Pero no mezclemos todo, que hoy ocurre, porque tenemos un juez instructor que instruye, que investiga como una especie de fiscal y no me gusta. Ospina, ¿tú quieres que el fiscal investigue? No, yo quiero que investigue a alguien.
Pero no que todo quede en manos de la policía, a ti te roban ahora en una transferencia bancaria tus cripto y ríete, ¿qué haces? Te vas a la comisaría de Salamanca a denunciar 6 meses hasta que las bloquean. No es serio. Necesitamos una investigación ágil en el proceso penal y hay un gran debate, ¿no? Entre si investiga el fiscal o el juez. Sí. Me da igual. Posiblemente me guste que investigue el fiscal. Sí, con una mayor garantía de independencia sobre el poder político que nombra al fiscal general. Pero que investigue a alguien, por favor. No lo que ocurre algo ahora, como mi cliente que le han quitado los 3 coches y ahora para recuperarlos, vete tú a saber lo que tenemos que hacer. ¿Qué tal es el mundo del ego dentro de tu sector? Es decir, ¿el ego puede a los jueces y a los abogados? El ego es inconmensurable. El ego es inconmensurable. Bueno, yo tampoco seré el tío más humilde, ¿no?, que pueda existir. Intento serlo y recibo la crítica constructiva siempre, escucho y demás. Pero esta profesión, claro, hay esa personalidad que a veces le evitan porque está en juego la libertad de las personas. Entonces, claro, a la mayoría de los jueces, mucho respeto, mucha empatía, pero hay algunos a los que les hablas y parece que... majestad, ¿no? Y entre compañeros abogados no va a ser menos, ¿no? Hay abogados... y me ha pasado, ¿no? Ya casi con 40 años, tengo un gran amigo abogado... su padre fue padre de la Constitución, que me dijo: Juan, hasta que no cumplas 40 años nadie te va a respetar, ¿no? Ya que estoy llegando ya me empiezan a respetar más, ¿no? Me invitan a podcast como el tuyo. Pero claro, yo llevo 10 años con los abogados, cuando tenías 30, 31, 32, comentarios hirientes, ¿no? Incluso, te defiendo Espina, le gustan mucho los medios, la folclórica. Yo con 30 años gané un recurso en el Supremo porque condenaron a un señor inocente a 19 años de prisión. Yo no sé ese que me critica que ha ganado judicialmente, porque mucha gente dice: ¿cómo sabes si un abogado es bueno o malo? Yo siempre lo digo: el que gana juicios, el que absuelve al acusado, condena al culpable, pero a mí no me gusta hacer acusación, y eso es un buen abogado. O busca una pena proporcional para un delito. Tuvimos un proceso penal de un delito sexual muy feo en Cataluña, les pedían cientos de años de prisión, al final cerramos un acuerdo de 6 años. Hay detrás, hay muchas cuestiones que no se pueden hablar aquí en la cámara. Yo creo en la inocencia de mis clientes, pero no íbamos a conseguirla. Porque no solamente hay que ser inocente, sino que te digan que eres inocente, ¿no? Entonces, bueno, a tu pregunta sobre el ego, creo que hay mucho, y yo creo que eso no nos lleva a ningún lado. Los jóvenes, creo que eso lo hemos eliminado. Yo tengo una gran relación con la mayoría de los compañeros más jovencitos y que me sacan un par de años. Y bueno, yo creo que vienen cosas. Tú antes decías que eras pesimista, pero yo creo que es nuestro momento, que tenemos que volver a vivir una nueva transición. Como hicieron nuestros abuelos o nuestros padres en los años 80 con la transición de la dictadura a la democracia. Necesitamos una nueva transición, de poner en valor lo esencial, ¿no? Yo te preguntaba lo del tema del ego, ¿cuál es la sensación de los jueces o qué notas tú en los jueces cuando llegas, que es una persona mediática, conocida, con comunidad en redes sociales, efectivamente vas a podcast y tal, frente a figuras que dentro de tu mundo tampoco es que haya muchísimos conocidos por la gran mayoría, ¿no? A no ser que estés metido en el sector, ¿no? Pero luego hay otros que tienen un perfil muchísimo más bajo, más... Sí. A mí el penalista que se me viene siempre a la cabeza es Choclán, por ejemplo, sí, ¿no? Un muy famoso y muy conocido, que no le he escuchado, no sé ni cómo es el tono de voz, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, pues bueno, cómo te tratan a ti, por ser tan mediático, por saber que a lo mejor lo que está pasando ahí en el juez luego vas y lo cuentas en Sonsoles? Vamos a ver. A mí me encantaría ser como José Antonio Choclán, pero claro, tienen más de 60 años. Claro, Choclán eso... Yo tengo 39. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar al mercado con mi edad si no doy a conocer los casos de éxito, de absoluciones que hemos tenido? Claro, hay 2 opciones. O te quedas en tu despacho leyendo libros y esperar que el tiempo pase, o le metes gasolina, es decir, esteroides para llegar más arriba, ¿no? Uh-huh. Y por cierto, de los mejores abogados que hay en España, desde una perspectiva técnica, la defensa que hizo de Cristina Cifuentes en el caso de la falsedad, hablando de doctrina alemana de Roxin, etcétera, la hago mía, la teoría del control del dominio en muchos procedimientos. Un gran abogado penalista. Uh-huh. Y yo lo digo, a gente a veces no me creen, ¿no? Le digo, a mí me encantaría ser como él, no tener que comunicar nada, llegar a mi oficina, oye, oficina, 20 clientes nuevos, digo, genial, pero nosotros tenemos 12 nóminas, tengo que dar de comer a mis hijas y hay que pagar las facturas. Entonces,
con seriedad, porque la audiencia no es tonta, y sin caer en la banalización ni en el relativismo, cómo comunicamos. Tú me decías, ¿cómo me tratan a mí? Yo siento que me tratan casi siempre con respeto. La audiencia no es tonta, lo he dicho varias veces. Cuando yo voy a un tribunal, pues la mayoría pues ya saben quién soy, pero eso no te hace ser más ni menos que nadie, ni mucho menos que el juez, ¿no? Yo todo lo contrario, intento bajar y para mí los jueces son grandes héroes de la justicia, de la democracia, ¿no? Tienen un papel fundamental. No, es que sin jueces honestos y serios no podría ser abogado. Debe ser abogado, iba a decir Marruecos, ¿no? Pues en cualquier país donde no hay unos jueces serios, ¿no? Sí. Y gracias a ellos, a su integridad moral, a sus principios, sus valores, pues puedes ser un gran abogado, porque si tú eres inocente voy a mostrar que un juez va a decir que eres inocente. Y yo creo que se puede hacer. Entonces, yo siento que me tratan siempre muy bien. Me he encontrado los que me consideran la folclórica y pues me he encontrado en las antípodas de la realidad. Claro. Pero yo creo que hablando las personas se entienden. Me gustaría también que el día de mañana fiscales, abogados tuvieran un canal de comunicación más fluido y de verdad, yo tengo todo el mundo vive su propia batalla, pero bueno, mi batalla es diferente a la que vive un juez y un fiscal y quiero agradecerles y mostrarles mi entendimiento, mi respeto, mi empatía con las dificultades de la judicatura y de la fiscalía de este país, sin medios, sin recursos, teniendo que resolver sentencias corriendo para cumplir esos estándares que les pone el Consejo General del Poder Judicial y luego son los grandes abandonados. Yo creo que habría que mimarlos más, cuidarlos más y sabiendo que gracias a los jueces de este país, España nos ha caído. Y lo digo así, estado de alarma, casos de corrupción y seguimos avanzando y progresando. Te tengo que preguntar, Juanjo, sobre el caso de Daniel Sancho. No para entrar en detalle, pero sí que yo recuerdo verte comparecer en televisión, te veo ahora, y se te notaba un nivel de estrés que tuvo que ser eso una locura. Fue una locura. Tuvo que ser una barbaridad. Conseguiste que Daniel Sancho acabara con cadena perpetua en Tailandia. ¿Qué es lo que aprendiste de todo aquello? No, todo es una experiencia vital. Perdona que interrumpa este podcast, pero necesito contarte algo. Mientras estás escuchando la conversación, tu dinero está perdiendo valor, salvo que lo tengas invertido o, por lo menos, generando dinero en depósitos de cuentas remuneradas. Hoy te voy a hablar de Trade Republic. Muy rapidito. Mirad, Trade Republic es un banco alemán que tiene más de 8 millones de clientes por todo el mundo, que te permite diversificar tu dinero mediante inversión y mediante cuentas remuneradas, que es básicamente tener tu dinero depositado en el banco sin invertir, totalmente disponible, pero generando interés que te paga el Banco Central Europeo. Y creo que es lo mismo que tienes que hacer si quieres que la inflación te devore por lo menos lo mínimo posible. En la descripción del vídeo te voy a dejar un link seguro para que descargues la aplicación y te invito a que la pruebes porque además hay una cosa que han mejorado y es la atención al cliente 24/7. Con lo cual no tienes excusa si tienes tu dinero quieto, apalancado en un banco tradicional. Descarga la app de Trade Republic y empieza a intentar combatir a la enorme inflación que asola nuestro país. Continuamos. Inolvidable, ¿no? Y yo que soy cristiano creo en la providencia divina y no sé si tenía que pasar o no, pero fue una decisión después en mi vida profesional y personal. Yo siempre digo, tú puedes ganar y perder juicios, pero nunca no haber hecho tanto cuanto se te exigía. Es decir, tienes que haberlo dado todo, ¿no? La dificultad de Tailandia es que yo no era el abogado, o sea, yo dirigía el equipo jurídico, tenía la responsabilidad de contratar a los abogados de Bangkok y de Koh Samui, tenía una interlocución directa con la familia, que les mando un abrazo muy fuerte, un cariño, un respeto, una confianza incondicional, lo cual hace todo mucho más sencillo, pero fueron días muy duros, ¿no? Para hacer una síntesis, los días del juicio que empezaron el martes, miércoles, jueves, viernes, durante un mes, no, el viernes no había sesiones, pero había un estrés, esos momentos que tú dices, claro, empezábamos a las 8:30, 9 de la mañana, en una corte de Koh Samui que parecía la audiencia provincial de Toledo, todo de madera, con unos grandes rituales y luego la presión mediática, ¿no? Claro. Y yo, mi preocupación de que el fallo no fuera acorde a las pruebas practicadas. Porque tú me dices, oye, Juanjo,
se le condenó a cadena perpetua en base a lo que se vio en el juicio, pues como el caso de Nuremberg o de Tokio o el de Koldo, los jueces tienen que dictar una sentencia en base a la prueba practicada. Si este señor compra unos cuchillos, va a un hotel, etcétera, etcétera, pues al fin y al cabo una premeditación y el asesinato queda indiscutible en la sentencia, y fue una sentencia que va a estar recurrida en apelación, pero que yo considero fue acorde a los parámetros de derecho de cualquier democracia occidental. Pero que temías que pudiera ocurrir otra alternativa, ¿no? Y eso lo tuvimos que parar, yo creo, y lo conseguimos parar o disuadir en los medios de comunicación, ¿no? Y estaba preocupado y asustado. Y tú me dices, Juan, ¿y por qué? Pues el día antes de la sentencia voy a un plato de televisión con el abogado que dirige a la defensa y dice, ya la sentencia, 6 años de prisión, en 3 años viene a España, ¿no? Algo así dijo, ¿no? Pero este señor, ¿cómo puede decir esa manifestación en prime time, ¿no? O sea, o tiene información que yo no tengo, y toda esa noche estuve en vela, ¿no? Hasta que al final a las 6 de la mañana en España, 12 Tailandia, cadena perpetua, hablé con los abogados y fue una satisfacción personal que no olvidaré jamás. ¿Ha sido el caso más difícil que has llevado? Es el caso más complejo en tanto en cuanto valorar la estrategia y el contexto, ¿no? Yo me sentía como un director de cine o un entrenador, ¿no? A la hora de coordinar la logística de esta defensa. Es decir, buscamos el despacho de Bangkok. Esto no fue una cuestión de que la gente, oye, llamamos a un despacho de abogados, busca uno en Madrid, que hay 150.000 abogados. ¿Cómo lo buscamos? Miguel, que es mi director de prensa, pues tuvo más de 50 reuniones, videollamadas, el idioma, los horarios, porque también es un rollo que sean 6 horas más y tal, y la cultura. Hasta que dimos con ellos, el pago, nos cobraron algo simbólico, luego dimos cuenta que fallaron, o que había que meter otro apoyo, despacho en Koh Samui, despacho local, contexto, situación. Oye, las pruebas que hizo el fiscal, cómo es el procedimiento, nos reunimos con la fiscalía un mes antes para saber cómo iba a ser el procedimiento. Claro, apasionante. La prensa, el interés que tenía, el tener que entrar en Antena 3, en Telecinco, en La Sexta, en el 4, es decir, si hablabas con uno, hablas con otros. No puedes entrar en uno y en otro no. Me di cuenta de muchas cosas como ser humano, ¿no? Que para que haya gente inteligente tiene que haber gente muy tonta, ¿no? Entonces, las evidencias de las pruebas eran irrefutables, pero había gente que defendía su teoría de la conspiración, de que era un tema de donación de órganos. Y digo, pero que dice, por Dios, si he visto las cámaras, que este señor llega, va, mata y descuartiza. No, el ADN. Yo veo que está el ADN cotejado, que era de Edwin, del tronco que sacaron con los de la familia que mandaron a Colombia. Es decir, evidencias indiscutibles, pero que había un sector de la humanidad, por así decirlo, que no sé si en búsqueda del clic y del titular y de buscar notoriedad por decir tonterías como aquellos que defienden que la Tierra es plana, pues se podría... Todo el mundo tenía su opinión, todo el mundo tenía su teoría, todo el mundo conocía de alguna manera. Yo me acuerdo que todo el mundo decía, no, es que yo coincidí con no sé qué. Era tremendo. ¿Hubo presión política? Yo no la vi. No vi presión política, pero no me gustó que el cónsul de España estuviera en todas las sesiones de juicio oral de Daniel Sancho. Yo mandé un email, intenté reunirme con ellos, no me hicieron ni caso. Soy ciudadano español, nacido de una madre española y del abuelo andaluz. Y todavía estoy esperando que me respondan. No me gustó esa imagen, porque es que la imagen, en el derecho y en la vida todo también tiene una cuestión importante de percepción. No me gustaba que en el banco de Edwin Arreta estaban los 2 abogados tailandeses, yo las sesiones que estuve y mi compañera Beatriz, y en el otro estaba Daniel Sancho, obviamente, estaba el padre, la madre, el vicecónsul, la traductora, el amigo de la traductora. ¿Qué imagen da? Un banco lleno de gente. ¿Se puede manipular? No se puede manipular, pero bueno, la percepción es la que es, ¿no? ¿Y qué hace una entidad consular? Dice, no, es que para que a veces se hace, ¿no? En países así calientes para acompañar. Yo entiendo que se hace el primer día de juicio o el último, ¿no? Todos los días ahí sentado, que eres redactor o no sé, no lo entendí. Y luego yo iba a buenos hoteles, pero no me gusta dormir mal. Me lo encontré en hoteles 5 estrellas, pagado con todo el erario público. La desfachatez típica de a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Vale. Ok. Y si ese ha sido el reto más grande, ¿cuál ha sido tu caso más complicado? El de Miguel, no voy a decir su apellido, aunque está en internet, año 2018, condenado a 19 años de prisión por 3 agresiones sexuales que no cometió.
Es el juicio de mi vida, ¿no? Por así decirlo. Fue apasionante. Lo llevé desde la instrucción, desde que fue detenido hasta el día del juicio. Sí que tuve la percepción, y te lo digo en antena, de que la sentencia estaba escrita antes de empezar. Llegamos a Logroño, 3 jueces, estaba condenado. Da igual lo que hiciéramos. En algún momento dije, oiga, me voy. O sea, yo prefiero, si ya está la sentencia escrita, pues la escriben, yo tengo cosas que hacer en mi vida, condenado. Tema muy feo, unas menores que decían que le habían agredido sexualmente, condenado, 19 años de prisión. Hicimos el recurso al Supremo. Bueno, se hicieron la cama. Cuando salió la sentencia de 9 años de prisión, nos llamaron para recibirla. Según la recibe, a la cárcel. 1 año en Anclares de Oca, siendo inocente. Llegamos al Supremo. Mi primer recurso de casación y el primero que lo estima. O sea, era un éxito del 100%. Después de esa dije, ya no hagamos más recursos. Y fue muy emocionante por todo lo que llevó ese procedimiento, ¿no? Para que la audiencia lo entienda, las niñas nunca dijeron que habían sufrido la agresión, nunca, ni en la Guardia Civil, ni en el juzgado de instrucción, ni en el juicio. Y casualmente las madres de las niñas decían que eran íntimas de la exmujer de mi cliente, que era de la izquierda Berchale. Y que casualmente en el mes de julio le dijo, oiga, nos divorciamos, me voy a vivir a Madrid. Por cierto, él era del Partido Popular, me voy a vivir a Madrid y quiero la custodia compartida. Eso se lo hizo un sábado y el viernes le detienen. O sea, ha pasado algo, ¿no? Impune, no pasó nada, no hay consecuencias para él. Pero gracias a Dios, de esos héroes que visten de toga, que admitieron el recurso de casación y dijeron, no hay prueba para condenar a este señor, y este señor es inocente y en libertad. No puedo entender cómo te condenan a 19 años y de repente pasa a quedar libre. Es que de verdad no lo entiendo, no lo puedo entender. No puedo entender cómo una condena tan severa y por un caso tan... queda con un recurso que, ojo, que será un trabajazo hacer el recurso, defenderlo, pero, coño, es que no estamos hablando de que le hayan bajado de 19 a 17 años. Mira, son muchos los errores del sistema para que eso ocurra. La sentencia escrita antes de empezar. Pero ¿eso a qué te refieres? ¿Cómo una sentencia escrita? Pues No puede ser, ¿no? Eso yo te explico. Llegas al juicio, los 3 jueces, el fiscal, la acusación, el acusado, yo, con la venida de la sala, quiero aportar alguna cuestión previa. Ahora, letrado, ahora. Con la mía, ¿sabes? Es el momento procesal oportuno. A ver, diga. Llega un testigo, oiga, ¿a usted en algún momento la menor le dijo lo que había ocurrido? ¡Impertinente! Señoría, me gustaría preguntarle cuándo tuvo conocimiento del acto. ¡Impertinente! O haces tu informe oral, no, señoría, yo creo que mi cliente es inocente porque no queda acreditado la prueba. ¿Letrado va terminando? ¿Le queda mucho? No, esto ocurre. Y yo hago la reflexión, ¿le ha pasado algo a esos 3 jueces? Nada, no ha pasado nada. ¿Le han dado premio de consolación a Miguel? Le destrozaron la vida. Lo que más me movía en esa época, yo no tenía hijos, pero por supuesto buscar la verdad, encomiarme a la providencia divina, pensaba en su familia. Yo decía, mira Miguel, yo sé que eres inocente, pero hay que demostrar que eres inocente. Pero no solamente por la sociedad y por ti, sino por tus hijos. Porque si no, el estigma que van a tener en su mente es que mi padre ha sido un violador. ¿Cómo le mires a la cara después? Efectivamente. Y ahora que mis hijas tienen la edad que tenían sus hijos, pues se me pone la piel de gallina pensar de quedarme 1 año sin ellas, en prisión, y de la dificultad que ha tenido siempre el divorcio por este tema. ¿Crees en la pena de muerte? No. ¿Y en la cadena perpetua? Sí. ¿Por qué en la pena de muerte no? Yo creo que no hay que quitarle la vida a nadie. Creo que es algo también del siglo XVIII, ¿no? A la muerte, pero esta locura, ¿no? Y sobre todo bajo los parámetros jurídicos de los derechos fundamentales, el derecho a la vida. Y yo creo en la reinserción. Artículo 25 de la Constitución Española, pero creo que todo el mundo tiene una segunda oportunidad. Y además es muy cristiana creer que hay que perdonar, ¿no? Pero creo en esa cadena perpetua que en España no hay. No nos engañemos. Hay una prisión permanente revisable. 25 o 30 años estás en la calle, no nos engañemos. Pero sí creo que sería interesante para aquel que no sea reinsertado ni sea resocializado. Es que lo quiero. ¿Para qué están las cárceles? ¿Para qué está la justicia penal? Para castigar cuando has hecho mal, pues como al niño pequeño, al cuarto, y para restituir y resarcir el daño a las víctimas. Reparar, ¿no? Pero si a un señor le castigas 25 años y sale exactamente igual, ojalá, el sistema está fallando.
El sistema está fallando. Yo estoy de acuerdo. Buscar la reinserción y, sobre todo, oye, que las cárceles no se conviertan en hoteles baratos. Hay un problema añadido a lo que estás diciendo. Mira, como nuestros políticos, por dolo o por imprudencia, no tienen ni idea, las cárceles son lo que son muy rígidas. ¿En qué me refiero? Hay delitos menores, estos que dicen la multirreincidencia y tal. Yo he tenido casos de personas que, por su desarrollo personal o social, pues cometen delitos. Un delito de atentado con la policía, una alcoholemia, un impago de un tema que es una estafa, y les condenan a 6 meses de prisión. Cuando tienes más de un delito, no te suspenden y te meten en la cárcel. Este señor, que tiene un trabajo de 1.500 euros de cajero, ¿le va a venir bien que le metamos 6 meses en la cárcel? De verdad. O sea, ¿esa es la solución? O démosle esa extraordinaria oportunidad. Oiga, usted va a dormir, y existen en los CIS, Centros de Inserción Social, usted va a dormir a la cárcel. Como los americanos. Se va a dormir de 8 de la noche a 8 de la mañana y a las 8 de la mañana a trabajar. Y a reparar y a pagar, que por cierto, en España sale gratis delinquir porque no se pagan costas al sistema. Claro. Que por cierto, yo lo incluiría. Oiga, ¿cuántos malos míos les condenan a estafas o blanqueo de capitales que dicen, oiga, Ospina, no puedo pagar millones de euros, reparar el daño a la víctima y se acaba? No, aquí no se puede y encima no existe, ¿no? Entonces, a mí me da pena que mañana... Tengo un juicio en Málaga el miércoles desde hace 12 años y se podía haber cerrado hace 12 años. Pero bueno, en fin. Entonces, las cárceles fallan porque se pasan para casos menores y en los casos graves, lo que tú dices, en España se va muy bien a prisión. Yo he tenido clientes en la cárcel en Francia que han estado en aislamiento y tenían 1 hora para andar en un patio. Aquí en España a las 8 de la mañana te despiertas, bajas al patio, gimnasio, actividades, pues un poco un campamento de verano. Bueno, está bien para la reinserción y resocialización, sí, pero no generalicemos. O sea, igual hay casos en donde ese aislamiento tendría que ser la pena impuesta. Oye, te vas a la torre, ¿no? Efectivamente. La mazmorra. Efectivamente. Es que, joder, hay gente que vive en la cárcel incluso mejor que lo que viviría fuera. Puede ser, sí. Porque, oye, al final tienes, bueno, pues un estilo de vida que sí, no puedes salir, pero no estás metido en una celda 24/7. No estás 24/7. Y con el tema de la reinserción, que yo estoy de acuerdo, pero yo sí que creo que hay gente que no se puede reinsertar. Coincido contigo. Es que no se puede generalizar, pero existen casos de pederastas, de también salud pública, sí. Que hay gente que está en su vida y su modo de vivir es el delito. Y lo descuentan las penas. Bueno, en España sale muy barato delinquir, les sale a cuenta. Entonces, pero sí que hay otras personas sí que se pueden reinsertar y creo que el sistema falla y nos gastamos muchos recursos públicos en una solución que no es la solución, que es meter a una persona en la cárcel. Te voy a hacer una pregunta que me interesa mucho saber y creo que a la audiencia también. ¿Qué debería saber cualquier ciudadano si mañana se ve envuelto en un delito penal? Que tiene que tener paciencia, que tiene que ser realista y que se busque el mejor abogado. Porque yo también digo, tampoco creo mucho en la justicia terrenal y más divina, ¿no? Creo en buenos y en malos abogados, por lo que he dicho anteriormente. Porque si no has cometido el delito, un buen abogado va a demostrar que no ha ocurrido. Y si lo has cometido, pues intentará reducir la pena por aquello que has ocasionado. Entonces, no, que ese ciudadano que nos está escuchando no piense que, como yo no he hecho nada, en mi mente creo que voy a ser inocente. No te equivoques. Que si estás envuelto en un proceso penal, hay una policía que te cree que eres presuntamente culpable, un fiscal que te va a acusar y un juez instructor que te manda a juicio. Entonces, no lo relativices. Los procesos penales son muy delicados. Siempre hay otro tópico, se sabe cómo se entra y no cómo se sale. Entonces, oiga, la mejor defensa, la mejor información de tu procedimiento para tener el mejor resultado. ¿Le has tenido miedo alguna vez a algún cliente? Sí, claro. Ha habido varios clientes, pues yo lo he dicho anteriormente, yo no defiendo delitos, defiendo personas. Y ha habido varios clientes en donde he ido a verles a prisión y se ha subido la temperatura. Pues tú cuando salgas llamas a mi mujer y tú cuando hagas llamas a este tío. Yo sí, no te preocupes, ya lo haré. Y en cuanto he salido he dicho, suerte, he apagado el móvil, bloqueo y no lo llevo al procedimiento. O sea, miedo directo sobre mí no, pero en el sentido de renunciar a la defensa sí, cuando el cliente no te respeta y se pasa de listo. Muchas veces, oye Juan, ¿tú que defiendes personas que están vinculadas con la salud pública, no te da miedo? Oiga, no, si eres sincero y no mientes. Yo hay procedimientos que les digo a mi cliente, oye, vamos a intentar esta vía
Pero oiga, que yo no tengo magia, ¿no? Y son las leyes. Entonces, el problema viene cuando llega la mentira. Oye, dame dinero para corromper al juez, que yo no lo he visto y creo que no existe en este país, pero que hay abogados que lo dicen. ¿Pero te lo han propuesto? No. O sea, cuando me lo hay medio inducido, he dicho, no, escucha, no hay ni idea. O sea, Sí, o sea, te lo han llegado a... hombre, bueno, entre líneas, hay ¿no? clientes que se creen que esto es suits, ¿no? Oye, opina, tal. Y digo, mira, para empezar, no, ni en broma, no, que no entres por ahí. Si nos están mal escuchando, me metes en un lío a mí, al juez, a tal, es que no quiero ni oírlo. Yo no, les digo primero, en España los jueces no se compran, los fiscales tampoco, yo no lo he visto nunca y quiero creer que eso no existe. Si tú conoces a alguien, pues oye, suerte, vete por ahí y todos los éxitos, ¿no? Pero no, eso ni loco. Pero ¿y cómo es el narco negociando esto? Porque, claro, yo entiendo que saben que son culpables, tú sabes que es culpable y lo que estáis buscando es por reducirle la pena. En el caso del narco. Pero al final estás tratando con gente que, bueno, pues que son mafiosos, ¿no? Y que son gente que entiende otro tipo de justicia. Bueno, no es que entiendan otro tipo de justicia, sino que su personalidad, como la del abogado penalista o la del juez, pues es diferente. Es verdad, porque tienen una capacidad económica muy alta. Y tiene que ser una actividad que es verdad de riesgo y de mucha tensión. O sea, tú imagínate, yo no pago una multa y ya estoy asustado de que me van a embargar en Hacienda. Imagínate el lío aquel, ¿no? Reuniones secretas, los seguimientos, los teléfonos encriptados. Yo es que a veces les digo, pero tío, ¿y tu salud? ¿Sabes? O cuando acaban alguna maldad o en hacer otra, digo, ¿estás loco? ¿Qué, macho? Ya vete con tu familia a vivir de la huerta, ¿no? Entonces, eso se deriva en una personalidad peculiar. Pero yo creo que cuando hay sentido común, confianza, respeto, sinceridad, pues yo no veo problemática, ¿no? Es más, me llevo muy bien con ellos y yo no soy, yo soy su abogado, ¿no? Y cuando se interpreta alguna historia, digo, no, yo soy tu abogado. Tú vas, cuando te metas en un lío me llamas y te defiendo y no vamos a pasar de esta línea, ¿no? ¿Defenderías a cualquiera que te respete? A cualquiera si acepta mis condiciones, que es cobrar dinero. Sí. Y luego mi línea de defensa, ¿no? Mi estrategia, ¿no? Ha habido clientes que han venido y me dicen, no, hay que denunciar a tal juez porque es un prevaricador y tal. Y digo, sí, claro, fenomenal. O sea, es que eso lo voy a firmar yo. Entonces, primero, mis honorarios. Segundo, que jurídicamente yo lo vea claro y que aceptes mi estrategia. Me parece totalmente legítimo aunque no entienda ciertas cosas, porque me cuesta, por lo que te digo, joder, ¿defenderías a un etarra que sabes que ha matado a 50 personas? He defendido a personas investigadas por terrorismo. O sea... ¿Entiendes que me cueste, ¿no? Bueno, no creo que ese caso se dé, porque sí, vamos a ver. Si una persona ha venido y ha matado a 50 personas y yo veo los papeles y veo que lo ha matado, pues le diré, oye, vamos a hacer una aldama. Vamos a colaborar con la policía, vas a pedir perdón a las víctimas, vas a reparar el daño. Esa es mi estrategia. Defender que tú no has puesto la bomba cuando se te ha visto pues ahí poniéndola, ¿no? Entonces, no creo que se acabe siendo mi cliente, porque ese tarra no pide perdón, no repara. No va a seguir tu estrategia. Todo es conspiración y no es mi estrategia. Y yo he renunciado a clientes que no han querido seguir conmigo. Pues vete. Hay muchos abogados, tío, no pasa nada, vete. Chao, te va a ir genial, ¿no? Pero, bueno, para ser un poco de actualidad, mi amigo y cliente Vito Quiles me escucha cuando yo marco la estrategia de la línea de defensa en un plano de respeto y confianza. Y en esas nos movemos. Porque digo, oye, si vamos a defender tus derechos hay que seguir en este camino. Entonces, hemos llevado un caso de terrorismo hace unos días en la Audiencia Nacional, yihadista, de un chaval vinculado pues a unas cosas con la yihad y con sus cuestiones que obviamente las condeno, las reprocho y está, joder, macho, hace el bien y no la guerra, ¿no? Pero bueno, vino la familia, nos contrató, le vimos, entendimos que quería cambiar de rumbo de vida y le hemos defendido y satisfechos con esa defensa. No, a mí es que me cuesta entender con ciertos casos, pero
razonando, digo, oye, tiene que existir la posibilidad de que cualquiera se defienda, por supuesto. Ahora que acabo de ver el juicio de Tokio, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial, pues yo esos abogados, y me hubiera encantado ser el abogado de Toyo, ¿no? Del exministro y tal. Digo, me ha encantado, ¿no? Porque hablas de la diligencia de vida, del contexto. Es apasionante, ¿no? Ospina, mataron a no sé cuántos. Ya, pero no sé, es que me encanta la abogacía, el subirme al estrado, el poder analizar las pruebas, las evidencias, el debido proceso, el derecho a un juicio justo, ¿no? A mí me apasiona, ¿no? Y esa defensa técnica, pues es la que al final disfrutamos. Antes lo mencionabas. ¿Te da mucho trabajo Vito? ¿Qué? Sí, Vito es un fenómeno, es un grande. Tiene una elocuencia impresionante y una inteligencia que de verdad es de admirar. Me gusta, tiene 25 años y me recuerda, ¿no? Me trae la nostalgia de aquellos años que cuando yo era como él, pues quería cambiar el mundo, luchar por una justicia más independiente, más imparcial, más objetiva, ¿no? Al fin y al cabo, pues el paso de los años y del tiempo te va poniendo en una situación más moderada, más conservadora, ya con 3 hijas, otra en camino, 39 años la hipoteca. Pero bueno, lo miro con mucho cariño, así que mientras él quiera que yo siga defendiéndole y aceptemos nuestra estrategia procesal, espero que sea una larga amistad. A mí me da la sensación de que te va a dar curro, ¿eh? Te va a dar curro en los próximos años. Por ir terminando, Juan, voy a hacerte una serie de preguntas un poquito más personales y, bueno, de respuesta rápida, ¿vale? Sí. Una meta por cumplir en la vida. Una meta por cumplir en la vida. Es una pregunta muy complicada, ¿no? Para hacerla preparada. Te la voy a dejar para el final, si quieres, ¿vale? Te la dejo para el final. Le pasa a muchos entrevistados. Sé que es una pregunta compleja. Un libro que todo el mundo debería leer. Bueno, yo siempre hablo de los de Dale Carnegie, de cómo influir positivamente en las demás personas, y aquel de Robert Greene o de John Maxwell sobre el liderazgo y las claves del poder, ¿no? ¿Vives de alquiler o eres propietario? Propietario. ¿Desde qué año? Desde mis 30... En la pandemia de 2020. 2020. De 2020. ¿Crees en Dios? ¿Eres creyente? Sí, sí, sí. Si mañana dejaras tu trabajo, ¿a qué te gustaría dedicarte? Me gustaría esquiar mucho, hacer surf. Pues si tuviera que trabajar, sería empresario, ¿no? Debería buscar algo que nos pudiera... Bueno, eres empresario. Sí, bueno. Es abogado, pero eres un empresario. Dime un ejemplo de un buen político y de un mal político. Bueno, yo soy un enamorado muy romántico de Winston Churchill, que se adjudicó la virtud de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, y sin él, pues el mundo hubiera cambiado, hubiera sido totalmente diferente, ¿no? Chapó, ¿no? Lo que hizo. Me encantó Kennedy, por supuesto, ¿no? Evitar la Tercera Guerra Mundial con la negociación con Nikita Khrushchev sobre la crisis de los misiles. No creo que sea una cuestión baladí. Adolfo Suárez, desde la dictadura hasta la democracia, sin una gota de sangre, ¿no? Es piel de gallina se me pone, ¿no? Y luego llegan aquí todos los progresistas, ¡no, tal! No, por favor, eso no ha pasado en ningún espacio de derecho comparado. Mira, por cierto, hablando justo con eso, tío, de pronto alguien le acusa sin saber quién es y le querían quitar el nombre al aeropuerto. Inaudito. Y claro, y esa mancha se queda, ¿eh? Habrá gente que todavía se queda en la cabeza de que Adolfo Suárez era un acosador sexual y tal, que yo me leí el relato y es que era tremendo. Y digo, vale, estás diciendo unas cosas muy fuertes y aquí... No, que hace 40 años salta esto y ahí se queda y desaparece porque ya no se ha vuelto a hablar del asunto. Inaudito. Es tremendo cómo pueden manchar la imagen de una persona. Sí. Vale, los buenos políticos son fáciles. ¿Y los malos? Yo creo que Pedro Sánchez es un muy mal político. No, pero no en lo personal, que seguro que es una bella persona, pero yo digo en una gestión. Estado de alarma inconstitucional. Sigue. Ministros señalados por corrupción. Ogaba. Señor presidente de gobierno, no sé, pida perdón, dimita, que dimitan ellos, pero no nos haga esto a todos nosotros. Lo del tren, lo de Adamuz, es que es una salvajada, ¿no? Es una salvajada. Yo que cojo el tren esta tarde, lo cojo, muchas veces voy y lo pienso, cuántas vidas humanas perdimos, hermanos, papás, mamás, niños pequeñitos, por una negligencia indiscutible. La verdad, esto no es serio, una democracia de calidad. ¿Defenderías a Pedro Sánchez? Sería interesante. Sería bueno, ¿eh? Sí. Pero no me ha contestado que sí. Bueno, ya sabemos cuáles son mis premisas, mis honorarios y mi línea de defensa. Muy bien. Y por último, Juan, antes de pedirte la pregunta y el pronóstico, tengo aquí una pregunta, que no sabía que era para ti, de Rubén Pulido. ¿Lo conoces? Sí, claro. ¿Se la puedes leer en alto? A ver, dice mi amigo Rubén, ¿qué causaría
que te planteases sacrificar toda tu vida. Yo me he vuelto, Rubén, muy pragmático. No soy Juana de Arco, tengo 3 niñas y una cuarta que viene, y por encima de ello, de ellas no hay nada. La familia es lo más importante, lo primero. Cuando estoy en el avión y siento turbulencias, digo, ay, mis hijas, me tengo que despedir de ellas. Entonces, yo no creo que haya nada que pudiera hacerme pensar que tengo que sacrificar mi vida, es decir, a mis hijas. Por lo tanto, ya con 40 años, no. Cuando tenía la edad de Vito, como decía anteriormente, pues España, la democracia, la libertad... No. Al fin y al cabo, que lo he vivido con mis clientes, todo pasa, las modas desaparecen, los titulares se van y lo que te queda es la familia, así que yo no sacrificaría nada por ello. Totalmente. La patria para mí es mi familia. Siempre lo he pensado. Y ahora te pido, por último, por favor, una pregunta para el siguiente entrevistado, que no sabes quién es. No. Y un pronóstico de algo que creas que vaya a suceder a lo largo de este año. De cualquier cosa, ¿eh? A lo largo de este año, yo creo que la guerra de Irán terminará. Pero tienes que decirlo. Lo tengo que escribir. Claro, sí. Vale, Eso ya no lo puedes poner. Esto va a ser algo que desvelemos a final de año y a ver quién ha acertado. Voy adelantando. Esta semana sea uno de los invitados que puso su pronóstico, y ahí lo dejo para que lo veáis, en enero, ya ha acertado. ¿Ah, sí? Y hay otros cuantos que se han equivocado en lo que van... Vamos, tiene mala pinta. Pronóstico, pues voy a ponerlo evidente, ¿vale? Y nada, muchas gracias, macho. Nada, esto ya veremos, a ver si aciertas, que luego quedará retratado, si no, para bien, tanto para bien como para mal. Vale, este es el pronóstico. El pronóstico. ¿Y quieres una pregunta? Una pregunta para el siguiente entrevistado. Y por último, la meta por cumplir, no se me olvida. dejar un buen legado. Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer todos nosotros es dejar... Muy de agua. Defecto profesional. Qué buena pregunta, Maxo. Buenísima. Fíjate, si haces todo en tu vida con la intención de dejar una buena huella, yo creo que automáticamente te conviertes en una buena persona, y serás recordada como tal. Entonces yo creo que, honestamente me pregunto, Juan, ¿cuál es tu legado primordial? Es dejar un buen recuerdo, que aquellas personas que me conocieron dijeron, Juan fue buena persona, ha dejado unas niñas estupendas y tendremos un buen recuerdo de él. Era un buen legado. Muchas gracias, Juan, crack. ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Sigue dando caña, sigue machacando en redes, que con 60 años, cuando tenga la choclana, a ver dónde estás, macho. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Y a vosotros, chicos, muchísimas gracias. Gracias por haber visto el programa y nos vemos el domingo que viene.